El día que recibí mi diploma, mi familia me dejó en una parada de autobús con 60 reales arrugados en la mano, una botella de bebida deportiva medio vacía y un buena suerte por ahí tirado por la ventanilla del auto mientras se alejaban. El sol quemaba sin piedad, derritiendo el asfalto bajo mis pies, mientras su vehículo se convertía en una mancha en el horizonte. Me sorprendí pensando que esto no podía ser real. Las familias no hacen eso. Pero el mío sí. Me quedé allí con una mochila vacía a la espalda y la cabeza llena de preguntas para las que tardaría 13 años en encontrar respuesta. Porque cuando finalmente los volví a encontrar, ni siquiera me reconocieron. Desde fuera, los Blake parecían esos retratos familiares perfectos que aparecen en las tarjetas navideñas, sonrisas alineadas, suéteres a juego, su hija dorada en el centro. Esa era Natalia. La hija ejemplar. Calificaciones impecables, cabello impecable, sincronización impecable para publicar cada logro antes de que alguien pudiera cuestionarlo. Y luego estaba yo, Erika. La sombra irregular de todas las fotos. El plan B que nadie pidió. A mi madre le gustaba decir que yo era independiente, pero lo que quería decir era que era una molestia. Gobernaba la casa con las uñas perfectamente pintadas y una sonrisa que podía cortar como una espada. Mi padre estaba más tranquilo, aclarándose la garganta antes de arriesgarse a cualquier palabra que sonara a desacuerdo. La mayor parte del tiempo no decía nada. La noche antes de la graduación cenamos en uno de esos restaurantes de carretera, con carne de dudosa calidad. Natalie acababa de obtener una beca completa para la universidad de sus sueños y mi madre levantó su copa como si acabara de ganar el premio Nobel. A Natalie, dijo, la que nos enorgullece. Sonreí porque eso es lo que me enseñaron a hacer. Cuando los ojos de mamá se volvieron hacia mí, se apresuró a decir, y a Erika por terminar. Todos se rieron. Excepto yo. No sabía que sería mi última comida con ellos. La mañana siguiente fue un torbellino de vestidos, flashes y abrazos fuertes. Familias celebrando, tomando fotos. Los míos se quedaron en el borde del estacionamiento, como si ya estuvieran a un pie de allí. Cuando terminó la ceremonia, me volví a buscarlos. Natalie posó para selfies con sus amigas. Mamá revisó su teléfono celular. Papá estaba hablando con un compañero de trabajo. Saludé. Nadie respondió. Caminamos hasta el coche en silencio. Pensé que me llevarían a casa y tal vez tomarían helado como las otras familias. En lugar de eso, nos detuvimos en una parada de autobús al costado de la autopista 9. Los neumáticos chirriaron sobre la grava. Esperé a que alguien hablara. Mi madre se recostó en el banco, su aroma era dulce y pesado como el de las flores de cerezo y las despedidas. Buena suerte, dijo colocando los 60 reales en mi mano, como si fuera un regalo, no un adiós. Abrí la boca, pero no salieron palabras. La puerta llamó. Las luces traseras desaparecieron en la curva. Ese momento dividió mi vida por la mitad, antes y después de la parada del autobús. Después de eso, no hubo más cenas, ni llamadas telefónicas, ni más vacaciones. Solo silencio. De esos que suenan en tus oídos hasta que olvidas cómo suenan las voces humanas. Encontré un motel barato a unos cuantos kilómetros de distancia, de esos con luces intermitentes y alfombras que cuentan historias que no quieres escuchar. El cartel decía Sunny Pines. No había pinos ni nada soleado, pero sí una cerradura, una ducha y un colchón que no hacía preguntas. Esa noche me quedé allí tumbado mirando el techo pensando que tal vez quedar atrás no era el final. Quizás fue el comienzo de algo que nunca hubieran imaginado. La primera semana sola fue como vivir una pesadilla que no desaparecería con la luz del día. Todas las mañanas volvía a contar los 60 reales, como si pudieran multiplicarse de la noche a la mañana. Nunca sucedió. La máquina de refrescos de la estación de autobuses se convirtió en mi café, almuerzo y cena. Cuando conseguí trabajo en una gasolinera en las afueras de Brookfield, tenía $12 en el bolsillo y ampollas en los pies que parecían mapas de todos los lugares en los que no quería estar. El gerente, el señor Liu, me contrató sin contrato formal por 8 reales con 50 la hora. Barrí los pisos, limpié baños, organicé estantes. Él no hizo preguntas y yo no di explicaciones. Por la noche regresé a Sunny Pines con mis zapatillas empapadas de lluvia y mi ropa oliendo a diésel y soledad. El único sonido en la habitación era el rugido del viejo aire acondicionado intentando respirar.
Una noche en el bar de enfrente conocí a Joe. Ella era una de esas personas que parecían haber visto todo tipo de momentos difíciles y aprendido a reírse de ellos. Mechones morados en el pelo, esmalte de uñas descascarado, ironía como escudo. ¿Eres nuevo en la ciudad?, preguntó encendiendo un cigarrillo a pesar del cartel de prohibido. Más o menos, respondí. Ella me estudió y me dio una sonrisa torcida. Tienes esa expresión en tu cara como si acabaras de caer de tu propia vida. No te preocupes, pasará. Joe se convirtió en mi amigo por accidente. Hablamos después del trabajo sentados en cajas de leche detrás de la barra, mientras Bruno, su perro de 3 patas, ronca entre nosotros. Ella no sintió lástima por mí, solo escuchó. Y a veces eso era suficiente. Pasaron las semanas. Hasta que conocí a Caleb, un hombre tranquilo con manos callosas que regentaba una pequeña carpintería en las afueras de la ciudad. Entró al bar una mañana y notó los garabatos que estaba haciendo en las servilletas, mesas, estantes, cualquier cosa con líneas limpias y fuerza oculta. ¿Dibujas?, preguntó. Solo para pasar el tiempo. Señaló las características. Ven al estudio alguna vez. Veamos si puedes convertir estos riesgos en algo real. Me presenté al día siguiente. El lugar olía a aserrín y a aceite de limón. Caleb no dijo mucho, solo me pasó un poco de papel de lija y me dijo que comenzara con una tabla de roble. Cuando se puso el sol, me dolían los brazos, pero algo dentro de mí se había calmado. No me di cuenta de cuánto ruido hace el dolor hasta que es reemplazado por un propósito. Caleb me pagó en efectivo y sándwiches. Después de unas semanas, me enseñó a trabajar con madera, a escuchar la veta en lugar de luchar contra ella. Ten paciencia, dijo una vez, casi sorprendido. Me reí en ese momento, pero luego, en el baño, lloré. Fue la primera palabra amable que un adulto me dijo en años. La frase buena suerte por ahí todavía resonaba en mi cabeza, pero ya no me dolía. Ahora me impulsó. Cada vez que volvía a oír la voz de mi madre, empujaba más fuerte, lijaba más y me quedaba hasta más tarde. Una noche, Joe me sorprendió dibujando de nuevo. ¿Sigues fabricando tus muebles?, preguntó. Sí, respondí. Tratar de descubrir cómo construir algo que se mantenga en pie cuando todo lo demás se derrumbe. Ella sonrió. Esto no es carpintería, niña. Esto es terapia. No lo sabía en ese momento, pero ese fue el punto de inflexión, el momento en que mi supervivencia se convirtió en creación. No solo estaba trabajando más. Estaba construyendo una salida. El trabajo se convirtió en mi ritmo, lo único que tenía sentido. Mañanas en la gasolinera, tardes en el bar, fines de semana lijando madera en el estudio de Caleb. Mis manos se volvieron más duras, mi frasco de ahorros se llenó lentamente. Dejé de revisar mi celular porque nunca hubo nada, ni llamadas perdidas, ni vuelve a casa. El silencio se convirtió en un lenguaje propio y aprendí a hablarlo con fluidez. Los meses se convirtieron en años. Hasta que apareció en el taller Lena, la dueña de una boutique en otra ciudad. Vio uno de mis bocetos clavado en la pared de Caleb. ¿Podrías hacer eso?, preguntó. Casi dije que no. Entonces dije que sí, incluso sin mis propias herramientas, sin estar seguro de que funcionaría. 4 noches después entregué un pino tallado con tanto cuidado que hasta yo me sorprendí. Sentir como un vacío. Fue un espacio conquistado, un respiro entre lo que fui y lo que me convertí. El motor del coche ronroneaba suavemente, como un gato satisfecho después de una buena comida. Me recosté en el asiento de cuero y pasé los dedos por la textura de la bufanda de Bruno, descolorida en los bordes pero aún resistente, como las mejores cosas de la vida. La pantalla del celular iluminó el oscuro interior con otro mensaje, esta vez de Joe: se merecían cada segundo de ese silencio. Sonrisa. Ella siempre supo leer entre líneas lo que yo no decía. Le respondí: se merecían más. Pero no lo hacemos por ellos, ¿verdad? 3 puntos parpadearon por un momento y luego: no lo hagas. Lo hace por ti. Y para mí, para poder tener una historia que contarles a mis nietos algún día. Me reí suavemente imaginando a Joe a los 70, sentado en un porche de madera, contándole a un grupo de niños con los ojos muy abiertos como la tía Erika llegó en una limusina a una reunión familiar y dejó a todos sin palabras. El coche se detuvo en un semáforo.
Afuera, una madre ayudaba a su hijo a atarse las zapatillas. La escena era tan común que me dolió un poco, esa normalidad que nunca tuve, pero que, de alguna manera, había reconstruido por mi cuenta. El niño miró hacia arriba, vio el auto negro brillante y señaló, con la boca abierta en un guau sin palabras. Su madre lo acercó como si quisiera protegerlo de algo. O tal vez simplemente quería que él viera mejor. La señal cambió. El limo aceleró suavemente alejándome de esas miradas, de esa vida que ya no era mi lugar. Pensé en las manos de Caleb, gruesas y callosas, enseñándome a sostener el avión sin temblar. En el olor a aserrín del taller, que durante años fue mi único perfume. La primera vez que Elena me pagó cuando el dinero ardía en su palma como una promesa. En Marcus, que filmó mis manos como si fueran capaces de tallar no solo madera, sino también el futuro. Llegué a casa cuando el sol se ponía detrás de las colinas, pintando el cielo de un color púrpura casi ofensivo, era tan hermoso. El taller brillaba bajo la luz amarilla del porche, mi taller, ahora, con el cartel de Holmes Boatcraft colgado sobre la puerta y las letras talladas por mí. Adentro, la madera esperaba. Siempre esperé. Una pieza de nogal oscuro descansaba sobre el mostrador, ya marcada con las huellas de lo que sería, una mesa de comedor para una familia en Portland, encargada por una mujer que dijo, quiero algo que cuente una historia. Sonrisa. Todas mis piezas contadas. Me quité los tacones, sí, ahora los usaba cuando quería, y golpeé el frío suelo con los dedos de los pies. La casa olía a café y cera de abejas, el aroma que se había convertido en mi hogar. En el congelador una botella de vino esperaba a Joe, que llegaría más tarde con una pizza y una mala película para criticar. En el frigorífico el folleto de la reunión todavía estaba pegado con alfileres, ahora con una nota garabateada con bolígrafo rojo, misión cumplida. Lo siguiente, no volver a pensar en ello nunca más. Levanté el celular nuevamente. Esta vez era una notificación del banco, el pago del último gran pedido, el que me permitiría comprar por fin el nuevo torno con el que llevaba meses soñando. El número en la pantalla me hizo respirar profundamente. No fue solo dinero. Era una prueba. Era la respuesta silenciosa a cada, no lo lograrás, que alguna vez me habían echado en cara. Me tumbé en el sofá y la suave tela abrazó mi cuerpo como si me hubiera perdonado a mí misma. Cerré los ojos. En la oscuridad detrás de mis párpados, vi los rostros de cada uno de ellos en la reunión, las miradas desorientadas, las bocas entreabiertas, la máscara de orgullo que no podía ocultar su malestar. No me sentí enojado. En realidad no sentí nada. Solo una profunda quietud, como la de un árbol al que finalmente le han echado raíces tan profundas que ni siquiera el viento más fuerte puede arrancarlas. Alguien llamó a la puerta. No necesitaba mirar por la mirilla para saber que era Joe, con sus botas chirriantes y su risa que sonaba como timbres. Abrí la puerta antes de que terminara de llamar. ¿Entonces? Preguntó entrando ya con las cajas de pizza. ¿Lloraron? Peor, respondí cogiendo un trozo aún caliente. Se vieron. No había ningún vacío. Solo una sensación de peso justo, como si cada paso hasta ese punto hubiera sido medido y ahora, finalmente, la balanza estuviera equilibrada. El coche se deslizaba por la carretera y el aire acondicionado soplaba suavemente, casi imperceptiblemente. Apoyé la cabeza en el asiento con los ojos entreabiertos, reviviendo los últimos minutos como quien hojea un álbum de fotos que recién ahora tenía sentido. Sin gritos, sin súplicas, solo ese silencio espeso que dolía más que cualquier palabra de venganza que pudiera haber ensayado. Durante años imaginé un discurso devastador, algo que los haría arrodillarse de arrepentimiento. Pero allí, de pie, me di cuenta de que no necesitaba decir nada. La distancia ya había hablado por mí. Cuando abrí la puerta del taller, el olor a aserrín me envolvió como un abrazo. Caleb estaba lijando una mesa y los músculos de sus brazos se movían a un ritmo constante. Joe, sentado en la mesa de trabajo, le arrojó los bocadillos sobrantes a Bruno, quien meneó la cola como si fuera la última comida del mundo. Ambos levantaron la vista cuando entré. ¿Entonces? Joe se cruzó de brazos y arqueó la ceja. ¿Explotaron? Me reí sacudiendo la cabeza. No. Simplemente se suavizaron un poco. Caleb se secó las manos en los pantalones y sonrió con los dientes blancos contra la barba incipiente. Eso es lo que está crudo.
Parece entero por fuera, hasta que lo abres y ves lo que hay dentro. Caminé hasta mi banco donde todavía estaba pegada la frase break the cycle, los bordes del papel curvados por el tiempo y el calor de las herramientas. Saqué una libreta del cajón, arranqué una hoja nueva y escribí debajo con letras firmes, listo. Marcus apareció más tarde con las correas de las bolsas de su cámara cruzadas sobre su pecho. No pidió detalles. Simplemente dejó un café a mi lado y dijo con los ojos fijos en el vapor que salía de la taza. Parece que la paz te sienta bien. Sonrisa. Descubrí que es mi talla. Afuera el cielo se estaba desvaneciendo con fuerza, como si alguien hubiera derramado pintura dorada en el horizonte. Las herramientas en la pared brillaban inmóviles esperando sin prisa, pero con la paciencia de quien sabe que el próximo proyecto siempre está por llegar. Me paré en la puerta abierta del taller, la última luz del día atrapaba las partículas de polvo en el aire, convirtiéndolas en polvo de estrellas. Detrás de mí las máquinas estaban quietas, cada superficie tallada por mis propias manos. Pensé en la parada del autobús, los $60 en mi bolsillo y la mochila llena de sueños torpes. No me reconocieron. Y de eso se trataba exactamente. Si alguna vez has tenido que reconstruirte desde cero, lo entiendo. Usted no está solo. Presione el botón y siga escribiendo su historia, una pieza a la vez.